se incrementan siempre los casos en invierno y aparentemente desaparece en verano, y lo que se dice es que se mueve, es un término epidemiológico, hacia regiones o estaciones frías. Quiere decir que mientras nosotros es verano, que es invierno en Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, entonces ahí son cuando aparece la influencia estacional mayor, y cuando es el frío, el otoño, invierno, el hemisferio norte, pues se desplaza los casos. Y una cuestión interesante es que usualmente se desarrolla inmunidad natural. Quiere decir, si a uno le pega el virus de la influenza, ya es inmune contra ese virus toda la vida. Entonces, en términos esquemáticos, pues ese es el tipo de virus, es una esfera rodada de alebrije en forma de huevo lleno de palitos. El sabor natural son las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, de ahí pasan las codornices a las gallinas y a las variedades que sean. Este es el que se llamaba el vino del Hong Kong. Y estos serotipos han originado varias epidemias a lo largo del último siglo o siglo pasado. La gripe española del 18, que comentó ahorita René, la gripe asiática del 57 y la gripe de Hong Kong del 68. La idea fundamental es que, como dice René, o sea, de encontrado, el virus cambia cada año porque tiene mutaciones genéticas. Es un virus de RNA o ácido ribonucleico, es un ácido de una sola cadena de ácidos nucleicos, y entonces tiene cambios pequeños cada año. Esos cambios se llaman drift o flujo genético, es decir, cambian el orden de las bases jurídicas y pirimídicas del RNA. Por lo tanto, hay un cambio genético, y por eso cada año es una nueva cepa la que infecta. Pero más o menos cada 30, 50, 70 años hay un cambio mayor, y este cambio mayor del aparato genético es lo que hace que tenga un cambio complejo de todo el estructura genética, y por lo tanto eso es lo que explica que cada 50 años en promedio haya un cambio muy complejo del virus y ocasiona las pandemias. Bueno, que sí. De tal forma que entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos de virus, que son unas palitas, que son como estos palitos, ¿sí? Se transforman en un tipo diferente, y esto ya no lo reconoce el organismo, y entonces genera una nueva infección. Es un ejemplo de cómo varía de palitos a martillos, ¿no? Es un cambio mayor, y esto origina una epidemia porque es un virus nuevo que no se conoce en el mundo. Tenemos una explicación esquemática. Sí, unos conceptos básicos. Endemia es una enfermedad que afecta normalmente a la población o una región. Por ejemplo, el virus este H1N1 o el H5N es un virus endémico de la población de China. O sea, ahí es endémico, ahí está siempre fluyendo el virus. Pero es una epidemia cuando sale de eso y va afectando a la población. ¿Cuándo se dice que es epidemia? Cuando afecta al 30% o más de la población. El caso índice o caso cero o caso primario, pues son sinónimos 2, 3, es el primero de una epidemia. En este caso se sabe que ocurrió en una granja, pues dicen por ahí que de Pachoco, ¿no? Pero una granja en Puebla, Veracruz, ¿no? Y pandemia de pan, pues, todos, cuando afecta a varias poblaciones, pero todo el mundo. Entonces, esas son las cosas. Entonces, las pandemias que ha habido y el tipo de virus que se identificó, primero una en 900, luego la gripe española, que se considera que mató entre 50 a 100 millones de personas, la gripe asiática, ya identificado como el H2N2, 70.000 fallecimientos de la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, y en el 77 hubo otro que fue la gripe rusa.
lo original de esta del 2009 es que el caso índice aparece en México. Bueno, ahora que sí. ¿Por qué son tan infectantes? Ya les decía, porque cambian el tipo de virus. Y entonces, es un nuevo virus del que la humanidad no tiene conocimiento de sí. Digamos, el aparato inmunológico de todos los seres humanos en ese momento del mundo no conoce ese virus y por lo tanto no hay inmunidad. Entonces llega y arrasa como bolas de boliche, ¿no? Porque tiene lo que sí se sabe es que tiene una alta capacidad infectiva, o sea, se transmite ampliamente y más con los contactos humanos, estornudarse uno al otro, besarse, darse abrazos. Entonces, lo que hizo que tuviéramos un gran miedo a las aves, ¿no? Fue al pobre Abelardo de ahí. Bueno, entonces, nomás resumiendo, en efecto, murieron, la fiebre española del 18 murieron más jóvenes que viejos o niños. Las muertes fueron debidas precisamente al virus o a la respuesta inmunológica del virus. Causó más muertes que la Primera Guerra Mundial. Dice, la Primera Guerra Mundial causó en Francia, en Europa, se estima que fueron 3-5 millones de muertos, pero la gripe asiática pues fue mucho más que eso, o sea, más que 10 veces eso, ¿no? 20, 60 millones de personas, hay estimaciones de hasta 100 millones. Y además otro elemento que tiene que ver con el 1918, que es que hay una pobreza y una mala organización que fueron factores que incidieron en la mortalidad en todo el mundo. Entonces y además, bueno, estamos hablando de pobreza, pero además los hospitales de campaña de 1918 eran hospitales que eran galerones donde pues si no te contagiabas, si no te ibas a contagiar, te contagiabas seguro, pues, ¿no? Y te infectabas segurito. Y también comenzaron por esos años, lo que sigue por favor, las campañas de vacunación. Esto es en los Estados Unidos, pero ya comenzaron con vacunas contra la fiebre española, porque el auge de las vacunas comienza a unos 60 años con Calmet y Guérin, precisamente en Francia, cuando empiezan a trabajar con vacunas para todas las enfermedades. Bueno, ¿por qué no nos agarró? O sea, nos hubiera agarrado peor, pues nos hubiera muerto más. ¿Por qué no nos agarró tan infectados? Porque en 2006 se detectó un shift, o sea, un cambio molecular de la estructura del virus en China, y entonces se esperaba desde el 2006 a los siguientes años, o sea, 2007, 2008, que iba a llegar a México una epidemia de gripe aviar, que era efectivamente otro del virus de influenza, en este caso el H5N1. Ya se sabía. Entonces la Organización Mundial de Salud alertó o hizo una alerta mundial para que todo el mundo se estuviese preparado para, en cuanto llegaran los primeros casos de este tipo de influenza aviar o gripe aviar o influenza aviar que se había detectado en China, inmediatamente se actuaba y había protocolos para actuar. Bueno, ¿y por qué iba a ser muy grave? Bueno, porque lo que habíamos comentado era un cambio molecular en la estructura del virus. Entonces no había inmunidad contra ese gripe, y además el siglo XXI es el siglo de las migraciones. Vamos bien. Entonces México en 2009 contaba con esta alerta epidemiológica, y ya se ha detectado además que había un virus porcino, H1N1, o sea, digo, de las aves saltó el puerco, y el puerco ya se identifica que viene a los seres humanos, y ya se sabía la existencia de esto. Ya se había capacitado a personal por lo menos de la Secretaría de Salud y del Seguro Social en estar alertas a esto. Pero lo que nunca se imaginó es que esta mutación surgiera en aves de una granja mexicana en Veracruz, y ahí fuera donde se originara la epidemia para todo el mundo. ¿Qué es lo que no se sabía? No se sabía la patogenicidad, es decir, si era dañino o no era dañino. No se sabía su virulencia, o sea, si es dañino, qué tan grave es, ¿no? Ni tampoco se sabía su contagiosidad, o sea, de este virus en particular, que mutó. Entonces, quiero decir con esto,
las respuestas que se tuvieron de suspender clases, partidos de fútbol, todo eso, ¿fueron las adecuadas? Claro que fueron las adecuadas. ¿Por qué? Porque no se sabía qué tan grave, o sea, no sabíamos si iba a pegar, y era como las películas estas de Estados Unidos que nada más con mirarse ya se empiezan a morir, pues, ¿no? Las películas estas de aliens o de zombies, ¿no? No se sabía realmente. Entonces la respuesta fue la indicada, pues, ¿no? O sea, suspender a nivel nacional clases, no se sabía realmente. Ya después se supo, como ahora se sabe, que es menos, ya después se supo, como ahora se sabe, que es menos virulento que el virus de la influenza normal. O sea, la mortalidad es del 2% y el virus de la influenza estacional es del 10%, o sea, es menos virulento, pero es más grave. Pero el problema es que es como el virus de la influenza española de 1918 afecta a personas jóvenes y que tienen el sistema respiratorio inmunológico más fuerte, ¿no? Entonces en 2009 hay el congreso, eso es información que nos pasaba hace poco un amigo neumólogo, que estuvieron en el Congreso Nacional de Neumología a principios de marzo, y ya los neumólogos de Veracruz y de Puebla informan en ese congreso que detectaron casos ya de personas que se murieron, personas jóvenes, sanas, que no tenían ningún problema, que se mueren de influenza. Y entonces dicen esto. Y tarda un mes el gobierno de México para notificar, de decir, fíjense que en efecto esos casos son nuevos casos. Y entonces los primeros ya casos en la Ciudad de México son para marzo, y para el 23 de abril. El 23 de abril ya había 59 casos fallecidos, que es cuando se emite el alerta epidemiológica. Y por cierto, en Mexicali, aquí cerca, es cuando se empieza a identificar ya los primeros casos. Bueno, digamos que esta es la forma en que se fue propagando. ¿Cómo se propaga? Pues ya lo dijimos, es un virus que además de que cambió y todo, es muy resistente. Es decir, las gotitas de saliva tienen mucha supervivencia, porque a pesar de que la gotita de saliva se seque, el virus queda listo, ¿no? Entonces puede durar en superficies porosas, ¿no? Como estas, como los suéteres, puede durar 24-48 horas. En telas, en tejido de papel, dura 8-12 horas. Por cierto, uno de los más contagiosos elementos para contagiarse uno a otro eran los menús, las cartas de los restaurantes, porque son papeles, ¿no? Que todo el mundo llega y los toca, y el que sigue llega y lo toca, y el que sigue. Entonces eran las cartas de los restaurantes, son uno de los fuentes de contagio más importantes en épocas de epidemias, ¿no? Aunque en la mano, por la temperatura y todo, o en el cuerpo dura un poco menos. Por eso sí es fundamental lavarse las manos y utilizar estos procesos de alcohol, geles de alcohol. Entonces, bueno, por eso la idea fundamental, lo que dice esta intervención, es evitar el contacto con personas enfermas, ¿no? El saludo sanitario, tocas o saludarse, ¿qué tal, cómo estás? Si llega uno y se besa y se abraza, pues segurito que se contagia, porque el contagio es de mano a mano por contacto. O sea, contagia tanto un beso de lengüita como saludarse de mano, ¿no? Entonces preferimos mejor el beso de lengüita. Entonces, bueno, y bueno, y en todo caso los síntomas iniciaban bruscamente con fiebre, una fiebre de 38 grados, no muy grande, no 39, 40, 38, pero el dato característico era un dolor muscular muy intenso, un cansancio del cuerpo, y al segundo día iniciar con una tos seca, y al tercer o cuarto día iniciar con los síntomas respiratorios, o sea, de dificultad, falta de aire, o que empezara a silbar el pecho, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces, aquí, aunque está en grados Fahrenheit, pero equivale a 38 grados, digamos, entonces es lo que tarda una influenza estacional, 4 días. El primer día le aparece la fiebre, con los dolores musculares, el dolor de cuerpo, desde el inicio es uno contagiante, pero el cuarto día ya desaparece la fiebre, pero permanecen los síntomas respiratorios. Entonces, esta gráfica es importante porque quiero decir que los datos más sintomáticos, que son identificar el caso, cuando nada más se tiene fiebre y dolor de cuerpo, son inespecíficos para 20 enfermedades. O sea, quiero decir, si uno llega con fiebre y dolor de cuerpo con el médico y uno dice, no fue adecuado tu diagnóstico porque no fue HN1, pues sí, pero hay 20 enfermedades que dan eso, ¿no? Hasta hacer ejercicio, mucho ejercicio, al día siguiente te vas con fiebre y con dolor de cuerpo. La cruda no, pero la cruda está todo frío. Pero 20 enfermedades, es decir, el resfriado, las anginas, el dolor de oídos, una diarrea, 20. Sí, 20 cosas. Entonces, o sea, es muy difícil. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver en un tratamiento ¿cuándo es importante el tratamiento? La que sigue, por favor. Bueno, y aparte, las pruebas de laboratorio no son fáciles y son caras, ¿no? Las serológicas, que son la identificación del virus, saber que es en efecto H1, L1, tarda 2 semanas. Y hay algunas que pueden hacerse en horas, ¿no? Que son precisamente las de PCR, que son la identificación de anticuerpos contra eso. Pero resulta que si te acaba de pegar el virus, ¿no? Y tú no has creado anticuerpos contra el virus, la respuesta, la prueba sale negativa. O sea, falso negativo. Sí tienes el caso de la enfermedad, pero tu organismo va a tardar 2 semanas en crear los anticuerpos para que te diga que tienes anticuerpos contra el VIH, ¿no? Entonces, sí, la ventana, se conoce mucho para el caso del virus del VIH y SIDA, de que puede ser positivo ya, pero tienes 2 meses y estás en la ventana, ¿no? Y además algunos son caros, o sea, sí son, pero son catitos. Entonces, los confirmatorios tardan días o semanas, y a las 2 semanas pues ya estás, ¿no? Ya falleciste o estás curado, o más o menos, que sigue. Bueno, esto lo más lo va a enseñar desde el Seguro Social. El Tamiflu es el Tamivir, que son medicamentos que se utilizan con alta efectividad si se identifica que es H1N1, altamente efectivos. Pero, la que sigue, por favor, aquí viene el problema. Los antivirales son eficaces solo si se administran dentro de las primeras 36 horas del inicio de los síntomas. Entonces, como decían, oye, el problema de Gabriela, mira, si lo hubieran dado si lo identificaran los primeros 12 horas o 24 horas y lo identifican y se dan cuenta que es eso y le dan tratamiento, hubiera tenido probablemente buen pronóstico. Pero en el caso de Gaby, ¿no? que es también por lo que nos acerca aquí, no se identificó porque es muy difícil de identificar. Y además, quien lo identificó, eso es gracias al problema del sistema de salud. Eso vamos a la segunda parte de la plática. Llegaban y los identificaban como casos leves y les decían: váyase a su casa, váyase a su casa, sin tratamiento y nada más con medidas generales, que era tomar líquidos, temperatura, pues, bueno, y la idea es utilizar el paracetamol, ¿no? Que es medicamento el indicado para la fiebre y el dolor. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues vacunar. Fíjense, estos son los criterios para la vacunación: mujeres embarazadas, personas que viven o cuidan niños menores de 6 meses, o sea, cuidadores de bebés, personas entre 6 y 24 años, pero que tengan factores de riesgo, y personas entre 25 y 64 años con factores
factores de riesgo, o sea, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión. Pero sabemos que el H1N1 es un virus que afecta a personas jóvenes y sanas. Entonces los que se murieron eran precisamente personas entre 25 y 64 años que no los vacunaron porque no tenían ni obesidad, ni diabetes mellitus, ni hipertensión. Yo afortunadamente estoy pasado de peso y me hubiera sido felizmente vacunado. No me vacuné, pero... Y por supuesto el personal del servicio de salud, cuando trabajábamos en el hospital, Graciela y yo, cada año nos poníamos todas las vacunas de todo, porque es parte de... No es obligatorio, pero sí es una responsabilidad estar trabajando y estar vacunando completamente. Bueno, nomás quiero señalar con esto que si uno ve esos casos de México, en la población donde ocurrieron las muertes es una población que no está cubierta por el sistema. La vacuna que se utiliza en México es una vacuna trivalente, o sea que tiene 3 cepas de virus atenuados, que son el Nueva Caledonia, el California y el Jiangsu, que son y la idea es que cada año se está modificando la cepa porque cada año son cepas nuevas de virus. Pero digamos que esa es una vacuna que se produce en México, no completamente, y que en esta etapa de epidemia se compró a China, a Francia y a China se compraron las 100.000 vacunas. La que sigue. Bueno, ahora vamos un poco a la parte política. En Estados Unidos, el CDC, que es el Center for Disease Control, es, digamos, la catedral de Roma es San Pedro para todo el mundo epidemiológico a nivel mundial, y es la que recomienda cómo se tiene que vacunar, cómo se tienen que hacer las acciones, etc. Bueno, entonces, y en México depende mucho de las recomendaciones del CDC, o sea, el Centro de Enfermedades, Control de Enfermedades, que está en Atlanta, Estados Unidos, y señala que la recomendación es, ahora sí, olvídate de los factores de riesgo, toda persona mayor de 6 meses de edad debe de vacunarse. Y en el caso de Estados Unidos se utiliza esta vacuna trivalente. En la California, contra un tipo de virus, y ellos utilizan una célula propagadora de virus y otro tipo de virus. Y se propone que el año que viene sea cuadrivalente, o sea, 4 tipos de virus, ¿no? Bueno, el asunto aquí está, sí, que todas estas vacunas son de laboratorios privados. Dice, una vacuna una cuadrivalente de virus atenuados de influenza es del laboratorio MedLumino. La siguiente es de GlaxoSmithKline. La siguiente, de esos franceses, de la Sanofi Pasteur, la Novartis y la Protein Sciences. O sea, todas las vacunas que surten al mercado norteamericano y en el caso de la luz de Europa son producidas por laboratorios particulares, ¿no? Entonces, de repente, por supuesto que hay una gran, una gran dinámica, propuesta o inquietud porque se vacuna la población, claro, porque finalmente las vacunas han entrado al gran negocio de la industria químico-farmacéutica. Ahora, la siguiente parte de la práctica. Que esto, digamos, hasta esto es lo bonito, lo que debe ser, lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa en México? Y estoy utilizando datos no de Manuel Santillana, que es mucho más crítico, sino de la Fundación Mexicana para la Salud, ¿no? Que es la asesora del gobierno en sistemas de salud. ¿Qué pasa? Bueno, pues en México, utilizando este esquema que utilizan mucho Calderón y sus secuaces, utilizaban mucho los últimos dos gobiernos, que era siempre compararnos con la Organización Internacional de Comercio, la OCDE, ¿no? Resulta que el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, México es el segundo más bajo de todos los países de la Organización Internacional del Comercio, ¿no? O sea, sí existe la tecnología, existen las vacunas. México tiene el mejor sistema de vacunación del mundo. Eso somos orgullo a nivel mundial. México es el mejor sistema, que tiene el mejor sistema. A pesar de esto,
tenemos el mejor sistema de vacunación del mundo, del planeta, para que vean. Bueno, la que sigue. El porcentaje de gasto de bolsillo, o sea, bueno, si el Estado no gasta, ¿quién paga los servicios de salud? Pues la paga la población, o sea, eso se llama gasto de bolsillo. ¿Y cuál es el porcentaje de gasto de bolsillo de la población mexicana? El 49%. O sea, la mitad de los problemas de salud en México los resolvemos nosotros los mexicanos con gastos de bolsillo. Ahí, de esa tira roja, una buena parte de León se la lleva similares, genéricos intercambiables, etcétera, que fueron los ganones de una mal reforma del sistema de salud que privilegió los intereses de la medicina privada. Yo me responsabilizo de esa afirmación. Eso no lo dicen las comisiones, pero ahí están los datos. Yo utilizo los datos de ellos, no los míos, ¿no? Bueno, tercero, pero además un indicador básico es el número de camas sensables, ¿no? Resulta que el país, México, de todos los países, el que tiene, o sea, el número de camas sensables nos está reflejando las camas de hospital que existen y los hospitales que existen para la población, públicos y privados. Pues resulta que México, dentro de es el que tiene el menor número de camas sensables por hospital, por población, ¿no? Bueno, la que sigue. A colmo, no tenemos un sistema de salud homogéneo, sino tenemos un salud fragmentado. Esto es una propuesta de financiamiento del Seguro Social, de la Fundación Mexicana para la Salud, pero es la realidad. Tenemos un seguro social que abarca más o menos al 30, entre el 40, 60% de la población según los estados del sur el 40%, los estados del norte el 60%, un poco más. Los sistemas estatales de salud, la medicina privada que ahorita en este momento atiende al 40% de la población, y los otros servicios de Pemex, el ISSSTE, etc. Bueno, esta es la forma en que se trabaja en México. O sea, parcializado, fragmentado, no puede saltar de un caso al otro, de un sistema al otro. No sé si ustedes han tocado, conocen las experiencias de algunos casos o niños que llegan al hospital infantil y que les dicen, ¿tienes seguro social? Y dicen, sí, sí tengo seguro social. Lo mejoran al niño en condiciones de urgencia y entonces lo matan al seguro social, porque cumple con esta fragmentación. O sea, a mí me cuesta atender a esta persona. Entonces, lo que hago es lo mando a la institución que tiene para que lo atienda, pues, para que no me cueste a mí, pues. Bueno, y bueno, aquí cierro con esto. O sea, en el 2002, el 44% de la población en México no tenía ningún servicio de salud. Y para el 2011 se considera ahora que ya fue ese PCS, no crean que sea el software de cómputo, es el Seguro Popular de Servicios de Salud. Entonces dicen ahora pomposamente, ya no tenemos población descubierta, ahora tenemos Seguro Popular que atiende al 43% de la población. Pues tirín, qué maravilla, ¿no? Bueno, pero vamos a la siguiente lámina. Pues resulta que no ha incidido para nada, porque cuando se ve el gasto de bolsillo, o sea, en qué se gasta la atención a la salud, se ve que en el 2004 entró el Seguro Popular y pues igual que se lo hubieran pintado, no ha incidido en realmente el gasto o en la atención, pues, ¿no? Pero esencialmente en términos económicos, la población sigue atendiéndose a nivel privado, sigue gastando en su salud, aun cuando tenga seguro social. Pues creo que está. Bueno, entonces coincido completamente con los que es el diagnóstico que hace el Fonsalud, y sigue siendo deficiente, y tiene que ver precisamente el sustento político y económico que sostiene la muerte de una compañera. Hay duplicidad de funcionamiento en los servicios de salud. O sea, o en una misma familia puede haber alguien que cotice para el Seguro Social, una hija que sea maestra que cotice para el ISSSTE,
otro hijo que sea, o la esposa que trabaje en el gobierno del estado, o sea policía y trabaja para el ISTESON, y entonces en una misma familia se cotiza para 5 sistemas de salud que además no son compatibles entre sí. Hay cotizaciones múltiples y una misma familia de repente puede tener seguro social, ISTESON juntos y seguro popular, además puede contratarse. Y hay grupos indígenas, ¿no? Guajiros, mayos que no tienen. Como en casi todo el mundo, hay una crisis financiera en las instituciones de seguridad social, o sea, se gasta muchísimo en hemodinamia, en cáncer, en tratamientos muy caros, que no se compensen con lo que aportamos todos. Hay un desabasto de medicamentos, ¿no? O sea, el Tamiflu dicen que existía, pero no existía. Vacuna también, sí, políticamente existía, pero no existía en realidad. Hay insuficiente falta de mantenimiento del equipo médico, hay pocas ambulancias y luego las chocan, ¿no? Bueno, baja oportunidad en la atención, diferimiento de la resolución de los problemas de salud. Ayer fuimos mi esposa y yo, Graciela y yo fuimos a unas posiciones de la Asociación de Jubilados a conocer el hospital del Seguro Social que está en la Nueva Hermosillo. UMAES, Unidad Médica de Atención Especial, de atención ambulante, cirugías, precioso el hospital. Y tiene una unidad de medicina familiar al lado. Bueno, en cuanto la abrieron, al día siguiente ya estaba saturada. Claro, porque el Seguro Social de Sonora tiene 30 años que no se ha invertido, no se creó un hospital en 30 años. En 30 años no se creó un solo hospital del Seguro Social. Bueno, el ISSSTE pues tiene 35 años y no se ha creado ningún hospital, ¿no? Entonces se abrieron un nuevo hospital, pues se saturó al día siguiente estaba saturado. Entonces baja la oportunidad de atención y diferimiento de solución, sigue habiendo inequidad, diferencias en cobertura de intervenciones, hay una gran diferencia en la calidad de atención médica. Ese es un problema del Hospital General. El Hospital General, dado todas estas cosas, no se invierte en el Hospital General y es atendido por médicos residentes. Y en el Seguro Social sigue habiendo buena atención. En los hospitales privados hay mejor atención, es muy cara, no tan cara como en Estados Unidos, pero es cara. Sin embargo, las enfermeras y los médicos son los mismos del Seguro Social y del ISSSTE. Y todavía los esfuerzos hacia un sistema de salud único y completo es insuficiente. No existe el sistema de salud único en México. Muchísimas gracias. Muy bien. No todas las personas se contagian. En ninguna enfermedad infectocontagiosa siempre hay casos resistentes. O sea, eso es por cuestión biológica de los seres humanos o de las especies. O sea, hay casos en VIH, en todo. En todos los casos siempre hay casos de personas que no se infectan estando en contacto, ¿no? Y hay otras personas que se infectan pero balazo. Eso tiene que ver con la característica biológica de los sujetos. Y también hay personas que responden muy bien a los medicamentos. Eso tiene que ver con la característica biológica. Pero lo que quiero decir es que porque la imagen norteamericana es que te tocan, te dan la mano y ya te infectas. Entonces por eso está todo o sea, se alienta un terror, pues, epidemiológico, quiero decir. Y no es así. Es decir, no es tan fácil contagiarse. Sí es muy fácil, pero tampoco es así de que porque se alientan cosas, se alimenta la xenofobia, los regionalismos, una bola de pendejadas, ¿no? Se alientan con la cuestión de que no hago tales o cuales cosas porque no se contagia, ¿no? Curiosamente los pobres, los morenitos, los indígenas son los que no se saludan. No es tan fácil. Pero sí, en las primeras 24 horas es dificilísimo saber qué era HIV, porque tiene síntomas con 20 enfermedades. Y de las 20 enfermedades, 10 no son graves. 10 se resuelven como un resfriado común, cuya indicación es
en efecto, vete a tu casa, muchos líquidos, reposa, es el manejo no antibióticos ni antivirales. Entonces, hacer el diagnóstico así y además las pruebas de laboratorio son las efectivas, tardan 2 semanas para saber qué es HIV. Entonces es muy difícil. Ahora, ¿qué sí se pudo haber hecho? Una alerta epidemiológica. Yo estoy seguro que sí. Asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, ¿no? Eso tiene que ver con la incompetencia de un secretario de salud que no tiene formación en salud pública. Es un ginecólogo y no tiene formación teórica ni práctica en salud pública. Para entender que en un caso como este, o sea, yo como Estado, doy elementos para decir que es un problema de salud pública, por la gravedad que puede tener, porque conozco el sistema de salud y entonces hago una alerta epidemiológica. Yo colaboro cada semana en Zoom 95 en la radio. Y a fines de enero yo dije, estaba hablando sobre la epidemia de influenza, los casos que había y todo, y me dijeron, oye, ¿es necesario dar una alerta epidemiológica? Yo dije, sí, es a mediados de enero. Yo dije que es necesario que haya una alerta epidemiológica. ¿Por qué no la quieren dar? Porque implica, ahora sí, todas las repercusiones económicas que están detrás de una alerta epidemiológica, que son restricciones de lugares privados, restricciones de lugares públicos, pues, ¿no? O sea, que no haya reuniones, impacta en la economía. Entonces, claro que una alerta epidemiológica tiene consecuencias económicas y sociales, pues, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con mejorar la atención de la población. Y como no se hizo una alerta epidemiológica y los sistemas de salud mexicanos son reactivos, o sea, responden solamente que haya capacitación o alertas de este tipo, pues no se capacita a los médicos en que vieron una alerta epidemiológica. Porque eso sí, cuando estás en urgencia o en la medicina o en la atención primaria, te llegan las alertas, o sea, si te llegan a la computadora, si estás en el sistema, o te llega un oficio que tienes que firmar donde estás enterado de que hay una alerta epidemiológica. ¿Sector privado? No, sector privado. O sea, el sector privado les debe de llegar. La legislación establece desde hace como 5 años que debe haber un epidemiólogo por hospital privado. Entonces, él es el que les da pero solamente los hospitales privados. Los consultorios privados sí están. Entonces, o sea, quiero decir que era difícil, sí. O sea, si yo lo hubiera visto, y lo digo sin ninguna modestia, yo que soy buen médico, si yo hubiera visto a Gaby las primeras 12 horas, me hubieras dicho exactamente lo mismo. Vete a tu casa, descansa. Claro, si a mí dice, oye, desde febrero está mal, pues por supuesto que lo digo, existe un antibiótico. Porque es indistinto, o sea, no sabes y no estaba detectado. Si ya hay una alerta epidemiológica, entonces sí, caso nuevo que llegue, inmediatamente sabes que las primeras horas son fundamentales. A ver, Tamiflu, que además son 2 dosis. Ahora, ¿es caro? Sí, por eso es importantísimo que los sistemas de salud no se estabilicen ni se acumulen como una política gubernamental. ¿Qué se tiene que hacer? Híjole, yo soy de la idea de que mientras más informada esté la población sobre cómo se estructuró el sistema de salud, cómo se ha desarticulado, inclusive con Dominique, mientras los investigadores tengamos mayor responsabilidad social en estar informando y que la información científica sea pública, y no lo guardada en los cajones de investigación o en los journals, tampoco la población sabe. También tenemos una responsabilidad los que trabajamos en la investigación y también de responsabilidad de los medios de comunicación. Mientras no les pasara en línea, no hubo acciones de los medios de comunicación. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, más pescados. Entonces, pero regresando al asunto, sí, ¿qué podemos hacer? Pues exigir el derecho a la salud, ¿sí? Exigir que se invierta en el hospital general, exigir que haya medicamentos en el seguro social, y
porque de otra manera no lo van a hacer. Sí, es de las áreas más fáciles de recortar porque los costos son estadísticos. La misma violación de los derechos humanos y laborales al no contar la compañera con un servicio de salud, ¿no? Como decía la Mónica por ahí, lo decimos otras también, como ese derecho de salud que pues no está garantizado, pues no lo tenemos, ¿no? Y cómo se sigue toda esta política que se está trabajando ahora, de hacer un contrato donde no tengas ese derecho. Como el Seguro Popular tampoco está cumpliendo, que es la otra opción que nos da, pues al que no tenemos un servicio médico, pues el Seguro Popular, y como de repente a la hora de estudiar dicen, no, pues esto no entra, y la neta es que si no llevan lana, siendo el hospital que era público, pues no te lo dan las cosas. Más uno lo está pagando o prepagando, como son seguro social. El seguro social no es gratis, uno está pagando por un servicio, lo está prepagando años antes. Para el momento que se utilice, uno tiene derecho a los servicios. Pero además el sentido social, yo estoy prepagando o estoy pagando un servicio que a lo mejor nunca voy a utilizar yo, pero es justo que lo utilice una persona que es hijo de un obrero o hijo de un campesino, que está en jornalero agrícola, que tiene una leucemia, que tiene cáncer, que tiene problemas, que de otra forma serían gastos de bolsillo que además nunca podría pagar. Entonces, de ahí la importancia de entender toda una lógica que está detrás. Yo lo que veo es que hay es importantísimo educarse y saber cada vez más sobre esto. Yo estoy en la mejor disposición de seguir con formación sobre esto. Hay muchísimas gracias y un reconocimiento a su trabajo y a su fortaleza en este lugar. Muchas gracias. Les damos el reconocimiento a ustedes también por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta jornada de homenaje para la compañera